9 de agosto de 1945, minutos después de la medianoche. A lo largo de miles de kilómetros de frontera entre el territorio soviético y la Manchuria ocupada por Japón, el aire cálido del verano permanece inmóvil. No hay señales de que algo extraordinario esté a punto de ocurrir. Los centinelas japoneses vigilan posiciones que llevan años sin ser desafiadas seriamente. Muchos creen que si los soviéticos atacan, lo harán con cautela, de manera limitada, quizás semanas más tarde. Se equivocan. Sin advertencia, la oscuridad estalla. Decenas de miles de bocas de fuego soviéticas abren simultáneamente. El estruendo no es un simple bombardeo, es una sacudida física que transforma la noche en una claridad artificial. El suelo vibra como si un terremoto hubiera decidido cruzar la frontera. Búnkeres, trincheras y depósitos que habían resistido años de relativa calma son golpeados por una lluvia de proyectiles pesados. El soldado japonés Takeshi Yamamoto, apostado cerca de la línea fronteriza, siente que el mundo pierde forma. El aire se llena de polvo, fragmentos y un ruido tan intenso que el propio grito se vuelve inaudible. Las fortificaciones que parecían sólidas desaparecen en segundos. Donde había posiciones defensivas, ahora solo quedan cráteres. La ofensiva no es improvisada, es el resultado de meses de planificación meticulosa. Tras la rendición alemana en mayo de 1945, la Unión Soviética dispone de fuerzas veteranas endurecidas por 4 años de guerra contra la Wehrmacht. Decenas de divisiones son trasladadas hacia el lejano oriente con un objetivo claro: golpear con rapidez decisiva al ejército de Kwantung en Manchuria. Stalin no ha olvidado las derrotas del pasado. La guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905 dejó una cicatriz profunda en la memoria estratégica rusa. Décadas más tarde, aunque la escaramuza de Yal-Jingol en 1939 había terminado con victoria soviética, la confrontación con Japón seguía siendo un capítulo abierto. Ahora, con Europa asegurada y el poder militar soviético en su punto máximo, el momento parece perfecto. La magnitud del despliegue es abrumadora. Más de 1,5 millones de soldados soviéticos, apoyados por miles de tanques, cañones autopropulsados y aviones, están listos para avanzar desde 3 direcciones distintas. El plan no consiste en un avance frontal lento. Se trata de una maniobra envolvente masiva, diseñada para penetrar profundamente y desarticular al enemigo antes de que pueda reorganizarse. Cuando la artillería comienza a callar, los motores toman el relevo. Columnas blindadas cruzan la frontera con precisión ensayada. No avanzan en formaciones rígidas, sino en agrupaciones móviles que combinan tanques, infantería motorizada y apoyo aéreo cercano. Es la doctrina de operaciones profundas llevada a su máxima expresión: golpear, penetrar y explotar sin pausa. En el sector occidental, las fuerzas soviéticas atraviesan zonas que los japoneses consideraban barreras naturales. El desierto de Gobi y las montañas del Gran Khingan parecían obstáculos suficientes para frenar a cualquier ejército mecanizado. Sin embargo, ingenieros soviéticos han preparado rutas improvisadas, acumulado combustible adicional y coordinado cada movimiento con precisión matemática. Los comandantes japoneses, convencidos de que la geografía les ofrece protección, tardan en comprender la dimensión real del ataque. El ejército de Kwantung, que en otro tiempo fue la élite del imperio, ya no es el mismo. Muchas de sus mejores unidades fueron enviadas a otros frentes. El equipo disponible es, en gran parte, anticuado. Los nuevos reclutas carecen de la experiencia de los veteranos que ahora combaten en las filas soviéticas. A medida que los tanques T-34 y las formaciones mecanizadas avanzan, la resistencia fronteriza se desmorona. Búnkeres de hormigón, diseñados para frenar asaltos convencionales, son pulverizados por proyectiles de gran calibre. Las minas no detienen la marea blindada. Equipos especializados despejan rutas mientras otras unidades rodean los puntos de resistencia. En algunos sectores, oficiales japoneses intentan organizar defensas improvisadas. Se ordena mantener posiciones, contener el avance, ganar tiempo.
Pero el ritmo soviético supera cualquier expectativa. En las primeras horas, decenas de kilómetros quedan atrás. Las comunicaciones japonesas comienzan a fragmentarse. Informes contradictorios llegan a los puestos de mando, describiendo penetraciones profundas en lugares donde, teóricamente, el enemigo no debería haber aparecido aún. La aviación soviética refuerza la sensación de desorientación. Aeródromos japoneses son bombardeados, aviones destruidos antes de despegar. Las unidades que intentan reagruparse descubren que el cielo ya no les pertenece. Para el alto mando japonés en Manchuria, la situación se vuelve confusa con rapidez alarmante. La suposición inicial de un ataque limitado se desvanece. Lo que ocurre no es una incursión, sino una ofensiva total, coordinada en múltiples ejes. En Tokio, la noticia llega en medio de otra crisis, el impacto de la bomba atómica sobre Hiroshima apenas 3 días antes. Ahora, el 9 de agosto, mientras Nagasaki también es alcanzada, la Unión Soviética declara la guerra y lanza su ofensiva terrestre. Japón enfrenta una realidad estratégica inédita, la presión simultánea desde el aire y desde el continente. En las primeras 24 horas, la estructura defensiva japonesa empieza a mostrar grietas irreparables. Las reservas no logran posicionarse a tiempo. Las órdenes emitidas desde los cuarteles generales llegan tarde o no llegan. Las columnas soviéticas avanzan más rápido de lo previsto, cortando carreteras, tomando cruces y amenazando ciudades clave. El concepto japonés de defensa en profundidad, basado en retrasar al enemigo hasta poder contraatacar, pierde sentido cuando el enemigo ya ha penetrado profundamente. La velocidad se convierte en arma principal. Mientras las tropas soviéticas siguen empujando hacia el interior de Manchuria, el paisaje cambia de manera abrupta. Las posiciones japonesas que parecían firmes durante años se desmoronan en cuestión de horas. Los oficiales comprenden que no se enfrentan a un adversario improvisado, sino a un ejército que ha perfeccionado la guerra mecanizada en Europa. La noche que comenzó con un estallido no termina con calma. La ofensiva continúa sin pausa, alimentada por una maquinaria logística que mantiene combustible y municiones en movimiento constante. Camiones, trenes y aviones de transporte sostienen el impulso. En menos de un día, el equilibrio estratégico en el noreste de Asia se ha inclinado de manera irreversible. Lo que parecía una frontera estable se convierte en una línea rota. La guerra en el continente ha comenzado con una intensidad que nadie en el lado japonés había anticipado plenamente, y el avance apenas ha empezado. Al amanecer del 9 de agosto, la frontera ya no existe como línea defensiva. Donde durante años hubo posiciones fortificadas, ahora solo quedan cráteres humeantes y unidades japonesas desorientadas. La ofensiva soviética no se limita a romper el frente, lo desintegra. Desde el oeste, el frente Transbaikal avanza a través del desierto de Gobi con una rapidez que contradice toda lógica previa. Durante décadas, estrategas japoneses habían considerado aquella región como una barrera natural. El terreno árido, la falta de infraestructura y las cadenas montañosas del Gran Khingan parecían imposibles para un ejército mecanizado en gran escala. Sin embargo, las columnas soviéticas no se detienen. Ingenieros han preparado rutas improvisadas. Las unidades blindadas llevan combustible adicional. Las formaciones están diseñadas para moverse con autonomía. El sexto ejército de tanques de la Guardia, veterano de Kursk y Berlín, lidera el empuje. Para sus comandantes, cruzar montañas no es una novedad. Lo hicieron en Europa bajo condiciones aún más extremas. Los tanques T-34-85 ruedan sin pausa. Algunos se averían en pendientes abruptas, otros quedan atascados en caminos improvisados, pero el flujo no se interrumpe. Cuando una brigada se detiene para reabastecerse, otra la reemplaza y mantiene la presión. La ofensiva no descansa. En el lado japonés, los informes llegan fragmentados. Unidades aisladas reportan columnas blindadas en lugares donde no deberían estar. Las comunicaciones fallan a medida que las carreteras son cortadas y los nodos ferroviarios atacados desde el aire. El ejército de Kwantung, que en otro tiempo fue considerado la élite imperial,
Ya no dispone de la cohesión ni del equipo necesarios para enfrentar una guerra mecanizada moderna. Muchos de sus tanques son modelos ligeros, diseñados en la década de 1930. Sus cañones anticarro de 37 milímetros resultan insuficientes contra el blindaje frontal soviético. Los soldados que intentan organizar posiciones defensivas descubren que sus proyectiles rebotan sin causar daño decisivo. La sensación de impotencia se extiende. En el sector oriental, el primer frente del lejano oriente cruza el río Ussuri y se dirige hacia Mutanchiang. Allí el terreno parece favorecer a los defensores. Colinas boscosas, ríos y fortificaciones preparadas durante años. Sin embargo, el poder de fuego soviético, apoyado por artillería pesada y aviación, erosiona esas defensas con rapidez. Las unidades japonesas luchan con determinación. En varios puntos, oficiales ordenan mantener posiciones hasta el último hombre, pero el enfrentamiento no es equilibrado. Las tácticas japonesas, basadas en resistencia estática y cargas desesperadas, chocan contra una fuerza que combina movilidad, coordinación aérea y fuego concentrado. En algunos casos, infantes japoneses intentan acercarse a los tanques con explosivos improvisados o cargas suicidas. Logran destruir vehículos aislados, pero el costo humano es devastador. La superioridad material y doctrinal soviética impone su peso. Mientras tanto, el frente Transbaikal logra lo impensable, atravesar el Gran Khingan y aparecer en la retaguardia japonesa antes de que el alto mando pueda reorganizarse. En apenas 2 días, las fuerzas soviéticas han avanzado cientos de kilómetros. La ciudad de Mukden comienza a sentirse amenazada. La velocidad del avance genera un efecto psicológico profundo. Para muchos oficiales japoneses, la guerra había sido concebida como una defensa prolongada que permitiría negociar condiciones favorables. Sin embargo, la realidad que enfrentan es una ruptura total del frente. No hay tiempo para establecer líneas secundarias. Antes de cavar trincheras, los tanques ya están allí. En Tokio, la situación estratégica se vuelve insostenible. Las bombas atómicas han sacudido la confianza del liderazgo, pero la entrada soviética en la guerra altera por completo el equilibrio. Hasta entonces, Japón había esperado que Moscú pudiera mediar en una paz negociada con Estados Unidos. Ahora esa posibilidad desaparece. La perspectiva de una invasión soviética a través de Corea y potencialmente hacia las islas japonesas genera alarma. La guerra deja de ser un enfrentamiento unilateral con Estados Unidos y se convierte en una amenaza desde 2 direcciones. En Manchuria el caos aumenta. El general Otoso Yamada intenta coordinar una defensa coherente, pero las comunicaciones fragmentadas y la rapidez del enemigo lo impiden. Divisiones enteras pierden contacto con el mando central. Las órdenes llegan tarde o no llegan. El avance soviético no es una simple penetración frontal, es una maniobra envolvente en múltiples ejes. Las ciudades clave quedan aisladas una tras otra. Changchun y Mukden enfrentan cercos crecientes. Las rutas de retirada se reducen. La logística soviética, reforzada por camiones y suministros acumulados durante meses, mantiene el impulso. Los aeródromos capturados son utilizados casi de inmediato para apoyar nuevas operaciones. La presión es constante, día y noche. En Mutanchiang, la resistencia japonesa alcanza su punto máximo. Combates urbanos intensos destruyen gran parte de la ciudad, pero incluso allí, la balanza se inclina. La combinación de artillería pesada y asaltos coordinados rompe la defensa. Para el 14 de agosto, apenas 5 días después del inicio de la ofensiva, la situación japonesa en Manchuria es crítica. Grandes contingentes están cercados. Las reservas estratégicas han sido comprometidas sin lograr frenar el avance. El ejército de Kwantung, que durante décadas simbolizó la presencia imperial en Asia continental, comienza a dejar de existir como fuerza organizada. Lo que queda son bolsas de resistencia aisladas, desconectadas entre sí. La ofensiva soviética continúa avanzando con la misma intensidad que en las primeras horas. El ritmo no disminuye. La coordinación entre frentes se mantiene firme. Cada día que pasa profundiza el colapso defensivo japonés.
En menos de una semana, el equilibrio militar en el noreste de Asia ha cambiado de forma irreversible. La estructura que sostenía la presencia japonesa en Manchuria se desmorona bajo la presión combinada de velocidad, potencia de fuego y coordinación estratégica. Y aún no ha llegado el desenlace político que definirá el futuro del imperio. Para el 14 de agosto de 1945, la palabra que mejor describe la situación japonesa en Manchuria no es derrota, es desintegración. En menos de una semana, el ejército de Kwantung ha perdido coherencia operativa. No ha sido destruido en una sola batalla decisiva. Ha sido fragmentado, rodeado, atravesado y aislado, hasta el punto de dejar de funcionar como una fuerza unificada. Las ciudades que durante años simbolizaron la presencia imperial en el continente, Mukden, Changchun, Harbin, ya no son bastiones estratégicos, son puntos amenazados, cercados o directamente perdidos. El avance soviético no se ralentiza, al contrario, se vuelve más peligroso cuanto más profundo penetra. Las unidades mecanizadas operan como cuchillas móviles, cortando líneas férreas, capturando cruces de carreteras y bloqueando cualquier intento de reorganización japonesa. Las columnas blindadas no esperan consolidar completamente cada posición capturada. Dejan atrás fuerzas de infantería para asegurar áreas mientras continúan avanzando hacia nuevos objetivos. La prioridad no es ocupar cada metro de terreno, sino destruir la capacidad de mando y maniobra del enemigo. En el cuartel general japonés en Manchuria, el general Otoso Yamada recibe informes contradictorios. Algunas divisiones han desaparecido del mapa operativo, otras combaten sin saber que están ya aisladas. Las órdenes enviadas desde el mando central no logran alcanzar a las unidades en el frente. El problema ya no es solo militar, es estructural. Los japoneses habían diseñado su defensa asumiendo que cualquier ofensiva soviética sería gradual. Esperaban semanas para reagruparse, movilizar reservas y establecer líneas secundarias. En lugar de eso, enfrentan penetraciones profundas en cuestión de días. En varios sectores, tropas japonesas intentan contraatacar. Se forman agrupaciones improvisadas con los pocos tanques disponibles y artillería ligera. Pero el resultado es casi siempre el mismo: enfrentamientos breves y pérdidas rápidas. Los tanques ligeros japoneses no pueden competir con los T-34. Sus proyectiles anticarro resultan ineficaces contra el blindaje frontal soviético. La aviación japonesa, escasa de combustible y superada en número, apenas logra intervenir. La sensación entre los soldados japoneses es desconcertante. Durante años, el ejército de Kwantung fue considerado una fuerza de élite. Ahora se enfrenta a un enemigo que parece omnipresente. Las unidades soviéticas no solo atacan frontalmente, rodean, flanquean y cortan rutas de escape. La doctrina de operaciones profundas, perfeccionada en el frente europeo, se aplica con precisión mecánica. Para el 15 de agosto, cientos de miles de soldados japoneses están atrapados en múltiples bolsillos. Algunos aún combaten sin saber que la situación estratégica general es irremediable. En Tokio, el debate alcanza su punto culminante. Las bombas atómicas han demostrado la devastación aérea absoluta. Pero la invasión soviética introduce un elemento nuevo y aterrador: la posibilidad de ocupación continental por parte de la Unión Soviética y eventualmente invasión desde el norte. La esperanza japonesa de utilizar a Moscú como mediador en una paz negociada con Estados Unidos desaparece definitivamente. La Unión Soviética ya no es observadora, es adversario activo. En el Consejo Supremo de Guerra, la presión aumenta. Algunos oficiales aún abogan por continuar la resistencia, esperando infligir suficientes bajas como para forzar mejores términos. Pero el panorama en Manchuria cambia el cálculo. Si el ejército de Kwantung cae por completo, Corea queda expuesta, y desde allí, la ruta hacia el archipiélago japonés podría abrirse. El 15 de agosto, el emperador Hirohito anuncia la aceptación de los términos de Potsdam. Para millones de japoneses, la guerra ha terminado, pero en Manchuria la realidad es más compleja. No todas las unidades reciben la noticia de inmediato.
Algunas continúan combatiendo, otras desconfían del anuncio y esperan confirmación. El caos en las comunicaciones prolonga los enfrentamientos en ciertos sectores. Las fuerzas soviéticas no detienen su avance de inmediato. Las órdenes de alto el fuego tardan en difundirse. En algunos puntos, combates aislados persisten durante días. Columnas japonesas que intentan rendirse se enfrentan a situaciones inciertas. Algunos comandantes soviéticos aceptan la capitulación, otros, movidos por resentimiento acumulado tras años de guerra en Europa o por confusión operativa, responden con dureza. La guerra no termina con una transición ordenada, termina con una superposición de rendiciones, enfrentamientos residuales y ajustes estratégicos. Para el 20 de agosto, 11 días después del inicio de la ofensiva, la estructura del ejército de Kwantung ha colapsado por completo. Manchuria está bajo control soviético. El norte de Corea también cae rápidamente en manos del Ejército Rojo. La magnitud del derrumbe es difícil de procesar incluso para los propios vencedores. En poco más de una semana, un ejército de aproximadamente 1 millón de hombres ha dejado de existir como fuerza organizada. Decenas de miles han muerto en combate. Cientos de miles se encuentran en proceso de rendición o captura. Para los soldados soviéticos, la victoria tiene un carácter ambiguo. Han ejecutado una ofensiva ejemplar desde el punto de vista militar. Pero muchos vienen de 4 años de guerra brutal contra Alemania. El cansancio acumulado es profundo. El avance en Manchuria no encuentra la misma resistencia feroz que en el frente europeo, pero sí deja tras de sí un territorio devastado y una población atrapada en la transición violenta de poder. En cuestión de días, el equilibrio geopolítico en Asia Oriental se transforma. La Unión Soviética establece presencia en regiones estratégicas que influirán directamente en el futuro de Corea y China. Para Japón, la pérdida de Manchuria no es solo una derrota territorial, es el derrumbe final de su proyecto continental iniciado décadas antes. Lo que comenzó como una ofensiva relámpago cuidadosamente planificada se ha convertido en un colapso estratégico total, y las consecuencias apenas empiezan a desplegarse. Cuando el 20 de agosto el combate organizado cesa en Manchuria, el mapa ya ha cambiado para siempre. Lo que durante más de una década fue el bastión continental del Imperio japonés ahora está bajo control soviético. El ejército de Kwantung, que alguna vez simbolizó disciplina, prestigio y ambición imperial, ha sido reducido a columnas de prisioneros, depósitos abandonados y unidades dispersas sin mando. Pero el final de la ofensiva no significa el fin del sufrimiento. A lo largo de caminos polvorientos y estaciones ferroviarias improvisadas comienzan a formarse largas filas de soldados japoneses desarmados. Las cifras son inmensas. Cientos de miles de hombres entregan sus armas en cuestión de días. Muchos no comprenden del todo cómo un frente considerado seguro se desmoronó con tanta rapidez. Para la Unión Soviética, la victoria es militarmente impecable. Las pérdidas propias, aunque reales, son reducidas en comparación con la magnitud del logro. En 11 días, un ejército entero ha sido neutralizado. El despliegue coordinado de fuerzas mecanizadas, artillería y aviación ha demostrado una eficiencia operativa que rivaliza con cualquier campaña anterior de la guerra. Sin embargo, tras la rendición formal, comienza otra etapa menos visible. Los prisioneros japoneses son organizados en marchas hacia el interior. El transporte ferroviario es limitado, por lo que muchos recorren largas distancias a pie antes de ser enviados hacia Siberia y Asia Central. El cansancio acumulado tras la derrota se combina con la incertidumbre absoluta sobre el destino final. Las condiciones son duras, las raciones escasas. Las enfermedades aparecen con rapidez en columnas debilitadas por semanas de combate y retirada. No todos sobrevivirán al cautiverio. Durante los años siguientes, decenas de miles morirán en campos de trabajo soviéticos, víctimas del frío extremo, la malnutrición y el agotamiento físico. La guerra no termina de manera limpia. En Manchuria, la población civil japonesa enfrenta su propio drama. Más de 1 millón de colonos se habían establecido en la región durante los años de ocupación.
Ahora intentan huir hacia puertos o zonas donde esperan encontrar transporte hacia el archipiélago japonés. Las rutas están saturadas, el colapso administrativo y la transición de poder generan un vacío peligroso. En algunas áreas, el resentimiento acumulado de poblaciones locales se transforma en represalias. El caos multiplica la vulnerabilidad de quienes intentan escapar. Muchos civiles mueren por hambre, enfermedad o violencia en el proceso de evacuación. Familias enteras desaparecen en la confusión. Para ellos, la ofensiva no es una operación estratégica brillante, sino una ruptura abrupta de la vida cotidiana. Mientras tanto, en Moscú la operación es presentada como una victoria decisiva. El informe final al Kremlin subraya la rapidez, la coordinación y el cumplimiento de objetivos estratégicos. Se ha asegurado Manchuria, el norte de Corea, Sajalín Meridional y las Islas Kuriles. La Unión Soviética no solo ha vengado las derrotas de comienzos del siglo XX, ha consolidado una posición dominante en Asia nororiental. Las implicaciones geopolíticas son inmediatas. El control soviético del norte de Corea sienta las bases de la división de la península. En Manchuria, la presencia del Ejército Rojo facilita el fortalecimiento de las fuerzas comunistas chinas, que pronto emergerán victoriosas en la guerra civil. La derrota japonesa no solo cierra un conflicto mundial, abre la puerta a una nueva configuración del poder en Asia. En Washington, el avance soviético es observado con atención. La guerra contra Japón está terminando, pero la cooperación aliada comienza a transformarse en rivalidad estratégica. La velocidad con la que el Ejército Rojo ocupa territorio continental genera preocupación sobre el equilibrio futuro. La ofensiva de agosto de 1945 se convierte así en el puente entre dos eras, el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. Para Japón, la pérdida de Manchuria representa el colapso definitivo de su proyecto imperial en Asia continental. Desde 1894, el país había expandido su influencia militar y económica. Ahora esa expansión termina de manera abrupta. El emperador Hirohito, en su mensaje radiofónico del 15 de agosto, menciona la devastación causada por las bombas atómicas, pero en los círculos internos la invasión soviética pesa igualmente en la decisión. La posibilidad de una ocupación doble, estadounidense y soviética, acelera la aceptación de la rendición incondicional. En los campos donde antes rugían motores y estallaban proyectiles, regresa lentamente el silencio. Los restos de tanques destruidos se oxidan bajo el sol. Las trincheras se llenan de polvo y vegetación. Cementerios improvisados marcan lugares donde combatientes de ambos lados cayeron sin saber que la guerra estaba a punto de terminar. La campaña de Manchuria no tuvo la duración épica de Stalingrado ni la notoriedad mediática de Hiroshima. Pero su impacto estratégico fue profundo. Demostró la capacidad soviética para ejecutar operaciones masivas con precisión y rapidez, y alteró el equilibrio político de toda una región. En 11 días, el mapa de Asia nororiental fue redibujado. Para los soldados soviéticos fue la culminación de una guerra que había comenzado con la invasión alemana en 1941. Para los japoneses fue el golpe final que desmanteló su presencia continental. Para millones de civiles fue el inicio de desplazamientos, cautiverios y nuevas fronteras impuestas por la fuerza. La tormenta pasó con la misma violencia con la que llegó, pero las líneas que trazó en la geografía y en la memoria colectiva perdurarían durante generaciones.